Sí, doctora, buenas noches, sí se puede ver. Ya, entonces vamos a empezar la clase. Estoy acá. Ya, entonces el tema que nos toca hacer para esta tercera unidad, siguiendo lo que es la ruta del sílabo, es la parte de brotes, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí básicamente lo que es investigación de brotes. Y para eso lo que uno debe saber es qué es un brote, ¿no? O sea, a qué nos referimos con el término de brote. Muchas veces este término genera a veces pues pánico, a veces incomodidad, ¿no? O a veces incluso alarma, porque el término puede ser mm, a veces de interés nacional, internacional, ¿no es cierto? Es un brote va a estar referido simplemente al aumento del número de casos de una enfermedad o de un evento que estén, digamos, relacionados cronológicamente en el tiempo y que estén relacionados epidemiológicamente. Y normalmente tiene una aparición que es súbita, ¿no? Y en una determinada localidad. Casi siempre se utiliza lo que habíamos visto desde el inicio de la primera unidad, que era la parte de distribución de enfermedades. Es decir, tenemos que utilizar lo que es el tiempo, el lugar y la población donde sucede, ¿no? Así como también describíamos, por ejemplo, los estudios transversales, ¿no? Que sucedían en un determinado tiempo, lugar y población. Igual los brotes, ¿no? Tienen que ser descritos en el lugar que suceden, en qué población suceden y en qué tiempo, ¿no? Ahora, normalmente no hay un número, digamos, para definir cuántos casos uno tiene que tener para que se brote. Van a encontrar a veces literatura que indica que por lo menos deben tener dos casos, no sé, de una determinada enfermedad, que puede ser tal vez rubeola, varicela, ¿no? Para que sea un brote. Pero en general no hay un número. Simplemente deben ver que hay un aumento rápido, súbito, ¿no? De los casos en un determinado tiempo y esto en un determinado lugar. Entonces, esto genera, digamos, la presencia de un brote. Incluso esto sirve porque hay enfermedades como, por ejemplo, la poliomielitis, ¿no? Que está acá. Si ustedes encuentran un solo caso con sospecha y luego se confirma, ese solo caso quiere decir que es, digamos, la presentación de un brote, ¿no? Un brote de poliomielitis. O igual, ¿no? Si encuentran un caso de sarampión como lo que se está empezando a dar acá en Perú, ¿no? Desde hace más o menos ya unos 2, 3 meses, entonces nosotros con solo un caso ya decimos que hay un brote, porque no es una enfermedad que se reporte, digamos, a diario, no es una enfermedad endémica. Lo mismo en el caso de la rabia o la peste bubónica, o lo que es en el caso del COVID. Entonces hay que tener cuidado sobre todo. Entonces no hay un número para definir, digamos, un brote. Ya. Acá en este mapa, es un mapa a nivel mundial donde ustedes ven diferentes bolitas de diferentes colores, ¿no? Algunas rojas, otras anaranjadas. Entonces cada una de estas bolitas representa la, digamos, presentación de enfermedades que se dan a nivel mundial a cada momento. Eso quiere decir que ustedes pueden tener reportes de diferentes enfermedades que están generando la aparición súbita con un aumento del número de casos en las diferentes localidades del mundo. Y los brotes son algo común, no es algo, digamos, raro. Lo que sucede es que probablemente muchos de nosotros no estamos muy imbuidos en el área y puede llamar la atención, ¿no? Un brote de algunas enfermedades, pero los brotes se producen todos los días y a diario se van reportando, ¿no? Si quieren ver algo más de brotes en cuanto a lo que son reportes, tienen esta página que es Promet, donde ustedes van a ver, ¿no? El reporte a diario de todos los brotes que suceden en diferentes partes del mundo. Ahora, siguiendo en el concepto de brotes, hay otro concepto adicional acá que es el concepto de epidemia, ¿no? El concepto de epidemia alarma incluso muchas veces más que el de brote, ¿no? Incluso hay películas sobre esto y genera, pues, digamos, a veces mayor tensión a nivel tanto política como a nivel, digamos, de las altas gerencias en salud, ¿no? Entonces, una epidemia no es más que solo un brote, pero que se ha expandido, ¿no? Es decir, que tiene, digamos, una incidencia mayor y que también igual puede estar abarcando un determinado área geográfica que ya no es tan localizado como en el caso del brote. Igual tiene que describirse en un determinado tiempo y en una determinada población. Entonces, el área geográfica, como dice acá, por lo general ya no es tan localizado, puede
digamos, si el brote que teníamos estaba solo en Puno, por ejemplo, en el caso del sarampión, ya se expande a Cusco, se expande a Arequipa, se expande a Tacna, que es lo que estamos viendo, entonces ya hay una epidemia, ¿no? Ya no es solo un brote, es una epidemia porque está trascendiendo ciertos límites geográficos. Tiene una mayor magnitud y también de alguna manera genera más necesidad de los servicios de salud. Entonces, como les decía, esto va creciendo, ¿no? Puede ir creciendo y ya aparte de trascender límites geográficos que ya no son tan pequeños y no pueden abarcar países enteros, ¿no? Digamos, todo Bolivia, todo Perú, todo, digamos, Ecuador, Guatemala, ¿no? Y otros, todos los países de Sudamérica. Entonces, estamos yendo ya en el transcurso a evaluar ya una pandemia, ¿no? Pero es más que una epidemia, una pandemia. Y si se sigue expandiendo, ¿no? A nivel de otras áreas del mundo, con más razón. Ahora, para que también se hable de pandemia, además de trascender los límites geográficos, lo que tiene que generar es normalmente un colapso del sistema sanitario. Eso, por ejemplo, como en el caso de COVID-19, ¿no? Donde en general, digamos, los servicios de salud se llenan de gran cantidad de pacientes, no se puede tener una respuesta sanitaria adecuada, justamente porque se sobrepasa, ¿no? Lo que habitualmente había, y esto genera una pandemia, ¿no? Un colapso del sistema sanitario. A lo largo de las diferentes épocas del mundo, se han dado diferentes pandemias. Ustedes han visto algunas de ellas en la unidad uno cuando expusieron algunas de estas que están colocadas acá, ¿no? Por ejemplo, la peste bubónica hace 1348 en Asia, Europa, ¿no? Con aproximadamente 20 millones de muertes. Son aproximadas porque, como ustedes mismos han expuesto, en general en esa época no había pues un sistema, digamos, sanitario que tuviera métricas. Entonces, los números son aproximados, ¿no? El cólera, más o menos en el año de 1961-66, se extiende también por la parte asiática, ¿no? Indonesia, India y también hacia la parte europea, donde era la llamada ex-URSS, ¿no? Luego la gripe española en el año de 1918-19, en Estados Unidos, Inglaterra, India, ¿no? Con más o menos 25 millones de fallecidos. Igual, ¿no? Son aproximados esos números. Y luego el SARS-CoV-2, ¿no? Que es algo que recientemente nos ha dejado, que se ha extendido también a nivel de todas las partes del mundo, ¿no? Con colapso del sistema sanitario. Entonces, ahí tienen un mapa, ¿no? Que ya ahora es parte de nuestra historia del año 2020, ¿no? Donde las bolitas representan, digamos, la cantidad de personas que son afectadas en las diferentes áreas del mundo. A mayor medida de las bolitas significa que hay más personas afectadas, ¿no? La población es mayor en número de casos afectados. En África siempre llama la atención que sean menos, probablemente por el subregistro, ¿no? Porque eso depende de las notificaciones, ¿no? Cuanto más se notifique, vamos a tener más datos en el sistema. Si no, va a haber un silencio dentro de la vigilancia epidemiológica que siempre llama la atención, ¿no? Entonces tienen al inicio un brote, tienen después una epidemia y una pandemia. Pueden hablar al inicio también de conglomerados, que son antes del brote, que son solo tal vez pequeños grupos donde se está expandiendo la enfermedad, pero que sin necesidad de que, digamos, pueda salir del patrón habitual como un aumento súbito de casos, ¿no? Ahora, recordar esto que ya les había mencionado en algún momento, la endemia y la epidemia. La endemia es el número habitual de casos, ¿no? Que puede haber en una determinada localidad. Por ejemplo, dengue, ¿no? Dengue en el Cusco, en la zona de la Convención, se presenta todos los años a lo largo del año y tiene algunas temporadas con alzadas, ¿no? Como por ejemplo entre enero, febrero, que entra, digamos, en una etapa de brote o de epidemia, ¿no? Dependiendo de la trascendencia de límites geográficos. Pero todo el año está en una endemia, ¿no? Porque todo el año sigue reportando casos de dengue. Entonces, la identificación de un brote, que es el siguiente paso que nosotros tenemos que evaluar, va a hacerse principalmente porque, bueno, como les decía, ¿no? Es una forma, digamos, de tener una intervención por parte del sistema de salud y controlar este problema para que no se expanda y no haya más muertos o no haya más enfermos con secuelas dentro de la misma historia natural de la enfermedad que ya habíamos visto. De todas maneras, es una preocupación tanto política como de las altas gerencias en salud y una preocupación legal. Entonces, se tiene que hacer porque no puede morir tanta gente, ¿no? Dentro de un gobierno que en general pues ya no se considera que estamos como hace 1000 años, ¿no? Donde probablemente no había mucha identificación de qué es lo que sucedía, ¿no? Con las personas. Entonces, ahora, lo otro es que también esto de acá les puede ayudar a generar publicaciones, investigación como tal, ¿no?
Entonces, se puede generar conocimiento para saber cómo, digamos, enfrentar tal vez un brote de cólera, qué cosas buenas se hizo y qué cosas malas se hizo, ¿no? Nunca va a haber algo totalmente bueno, ni tampoco puede haber algo totalmente malo. En el caso de brote, llamaría la atención que algo fuera totalmente bueno porque no tendría errores, ¿no? Entonces, eso prácticamente no existe. Siempre en toda intervención de brote va a haber errores, ¿no? Ya sean muy grandes o muy pequeños. Lo que sí debe haber es, digamos, el tratar de controlar el brote. Dentro de ese control, bueno, se va aprendiendo y eso se puede ir publicando, lo bueno y lo malo. Probablemente más van a publicar lo bueno, ¿no? Que lo malo. También por entrenamiento, ¿no? Que es muchas veces lo que se requiere para luego tener, digamos, el entrenamiento para otro brote, ¿no? Cuando ya has participado del control de uno, probablemente va a ser mucho más fácil y sencillo participar del control del siguiente. Entonces, la identificación del brote se da principalmente por lo que ya habíamos visto, ¿no? El sistema de información. El sistema de información a nivel de epidemiología está dado sobre todo por lo que es la llamada red de epidemiología, ¿no? A nivel del Perú, el RENACE, que tiene su centro principal en lo que es el CDC, ¿no? El Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades. Entonces, este centro, a través de las fichas que hemos visto, ¿no? Que puede ser la notificación universal, que son reglamentarias para todos, o sea, todos tenemos que llenar esta ficha. Podemos notificar enfermedades como sarampión, que es algo que está sucediendo ahora, como difteria, que es algo que está sucediendo también en Latinoamérica. Entonces podemos identificar estas enfermedades. O tal vez por un sistema de vigilancia centinela, que es lo que hemos visto la otra vez, o un sistema de vigilancia bajo muestreos. Entonces todo esto genera, digamos, información para que nosotros podamos canalizar. La vigilancia es lo más importante para poder identificar un brote. Y de ahí nosotros podemos pasar a lo que es, digamos, la detección del brote, ¿no? Cuando uno detecta el brote, ¿no? Digamos acá, en el tiempo que puede ser uno, puede ser el tiempo cero, hasta, digamos, la semana 52, que son las 52 semanas epidemiológicas que se tiene en un calendario habitual, en la parte inferior del eje, digamos, inferior, y tenemos en la parte del otro eje, de las YES, los casos, ¿no? Si detectamos, digamos, en el momento 2 o en el momento uno, el primer caso, probablemente nuestra respuesta para el brote puede ser esperando a que sigan sucediendo más casos, más casos, más casos, ¿no? Y hasta que bajen estos. Entonces, esto se llama una respuesta dilatada, una respuesta tardía, ¿no? Y esto genera, ¿por qué? Porque la detección de brote fue hecha, digamos, acá, cuando estaba en plena curva de ascenso, ¿no? Algo así como, digamos, de cierta forma nos pasó en COVID-19, ¿no? Nuestra detección fue tardía. ¿Por qué? Porque la preparación se debe hacer en toda esta etapa, ¿no? Donde aparentemente tenemos pocos casos. En teoría siempre va a suceder eso, ¿no? Al inicio van a aparecer pocos casos. No es que al inicio nosotros estemos controlando. Al inicio la enfermedad por sí sola, por historia natural de la enfermedad, va a ir apareciendo como tal. Si nosotros intervenimos a tiempo, vamos a evitar que, digamos, llegue este acné y nuestra respuesta no va a ser dilatada y la contención de casos prevenidos no va a ser tan escasa como lo que aparece en el amarillo. Si no va a ser al revés, ¿no? Si nuestra respuesta ha sido rápida, vamos a llegar a una fase de acné, pero no va a ser tan alta como digamos lo que sucedía en esta otra etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente nuestra respuesta fue tardía. Quiere decir que la preparación debe ser dada acá, ¿no? Cuando estamos detectando el primer caso, segundo caso, los 15 primeros casos, 30 casos, ¿no? Donde estamos, digamos, en la fase inicial. Ahí se debe preparar el sistema de salud en todos sus servicios, no solo en la vigilancia epidemiológica y en la contención epidemiológica, sino debe prepararse en todo por si se desbordara, ¿no? Entonces, la idea es justamente acá tener estos casos prevenidos, ya sean de muertos o ya sea en este caso de personas enfermas o contagiadas por la enfermedad que puede ser cualquiera de las que hemos mencionado, COVID, sarampión o cualquier otra. Entonces, los objetivos principales de la investigación del brote van a ser, uno, interrumpir la cadena de transmisión. Ustedes también ya saben la cadena de transmisión, por eso han pasado por la unidad uno, donde ustedes han visto, ¿no? La cadena de transmisión de algunas enfermedades que, digamos, relativamente son importantes porque han generado también pandemias mundiales. Después tienen que saber la parte del manejo clínico de casos, que esto más va más para, digamos, el personal que está en campo. Y la tercera es justo aprender, ¿no? De lo que se ha hecho en el paso uno y 2, así proponer acciones que eviten brotes futuros. La idea en este caso es que nosotros nos preparemos en base a lo que ya hayamos aprendido de esto, ¿no? De lo bueno y lo malo, como digamos,
¿no? De lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Pues en la parte epidemiológica, lo más importante, la contribución es en la parte uno, que es la interrupción de la cadena de transmisión. Para eso ustedes tienen que saber la cadena de transmisión de prácticamente todas las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Si saben esa cadena, van a saber dónde tienen que intervenir, en qué eslabones, ¿no? Tienen que cortar, qué es lo que tienen que hacer en cada paso. Y para un brote, tienen que tener por lo general 10 pasos, ¿no? Acá se les muestra 3, pero en general van a ver que hay bastante bibliografía que les va a mencionar solo 10 pasos para la investigación de brote. Es como todo, ¿no? Es como decir, como para un examen, ustedes se tienen que preparar. Igual para un brote, o cuando ya está, por ejemplo, un aviso, ¿no? Ya tenemos un caso de sarampión, entonces se supone que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que ya está mucho tiempo, ¿no? El virus es un virus que de alguna manera tiene muchos más años acá en la Tierra que nosotros. Y sí está mucho más preparado. Entonces, la idea al inicio es que nosotros, si nunca hemos visto sarampión, nunca hemos ni siquiera recordado de cómo es la cadena epidemiológica, entonces tenemos que leer para eso la cadena epidemiológica, tenemos que leer los signos, síntomas, el cuadro clínico, ¿no? Cómo es que se trata y cómo es que, digamos, se da el contagio de la enfermedad. Entonces, todo eso va en la parte de preparación de la investigación de campo. Si es necesario, se tendrá que consultar a los expertos del campo, ¿no? Se tendrá que revisar, como les digo, la literatura y para que de acuerdo a ello uno tenga que trasladarse, ¿no? Al lugar donde está generándose el primer caso. Eso es lo primero, es leer, ¿no? Como para todo. Primero tenemos que enterarnos de a quién nos enfrentamos para poder conocerlo bien y poder enfrentarnos a la gente. Ahora, esto no es de una sola persona, ¿no? Por ejemplo, podría haber alguien que diga, no, yo he hecho esto solo o sola, he contenido el brote, ¿no? O yo y dos personas. Es imposible. Eso no se puede hacer. El trabajo de contención de brotes necesariamente es un trabajo de equipo, ¿no? Y ese equipo es multidisciplinario. Entonces, si yo digo que ha fallado en la contención, es porque el equipo en general falló. Si digo que se hizo bien, es porque el equipo lo hizo bien. En general, siempre esto recuerda, ¿no? Por eso está en rojo y dice, ¿no? La investigación de brote siempre va a ser un trabajo de equipo. Es imposible que se haga por una persona, dos personas o tres personas, ¿no? No van a ver el equipo, es un equipo multidisciplinario que tiene sí un líder, pero que en general el equipo es el que funciona, ¿no? 24 de 7 de los 365 días. Y el líder con más razón, ¿no? Por lo general, el líder dentro de la investigación de brote puede ser un epidemiólogo o puede ser un clínico que tenga experiencia en el control de infecciones, ¿no? Entonces, estos son, digamos, la mayor parte de los que casi siempre forman el equipo de brotes. Acá no son dos personas, no son tres, sino son varias personas y como les vuelvo a repetir, son de un equipo multidisciplinario, ¿no? No quiere decir que todos son epidemiólogos, todos son clínicos, todos son laboratoristas, no. Normalmente son de diferentes áreas porque eso es lo que conlleva a que se garantice, digamos, ¿no? Como dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, el epidemiólogo está un especialista en salud ambiental, porque hay brotes a veces de enfermedades tóxico-alimentarias. Puede haber un especialista clínico, un laboratorista, que puede ser algo más, ¿no? Un microbiólogo, un toxicólogo, un bromatólogo, entre otros. Los entrevistadores de campo, los representantes del gobierno local y los expertos en comunicaciones. Entonces, estos son los mínimos, por así decirlo, ¿no? El líder es el que, digamos, de alguna manera tiene que ser más ecuánime, ¿no? Para liderar el equipo. No, como ustedes tal vez van a ver en algún momento si hacen algunos cursos, ¿no? Hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Es un líder que sea muy autoritario, probablemente no va a generar ni facilitar decisiones ni un trabajo en equipo mancomunado. Un líder que sea demasiado permisivo tampoco, ¿no? Las decisiones tienen que ser rápidas, tienen que ser también sancionables cuando tengan que ser sancionables, ¿no? Debe ser una persona por lo general que maneje bien el estrés, ¿no? Si es una persona que colapsa muy rápido, probablemente las respuestas no van a ser las más adecuadas. Como dice acá, trabajar 24 de 7 de los 365 días. Pero eso no solo es para el líder, sino es para todo el equipo. Todo el equipo lo pueden llamar en cualquier momento. El epidemiólogo, como ustedes ven, ¿no? La parte epidemiológica va a estar ligada más a ver, digamos, la parte de estudios epidemiológicos, la parte de contención inicial. La contención inicial, porque cuando ya el brote está encendido, por así decir, ya el epidemiólogo puede ser muy poco, ¿no?
Al inicio, cuando todo está en esa etapa, como entre comillas, de calma, es en ese momento que el epidemiólogo debe actuar, ¿no? Con la contención de los casos y, digamos, trazando estas líneas de tiempo, ¿no? Para ver dónde están los contactos, cerrar rápidamente las brechas, ¿no? Para evitar de que aumente el número de casos. Cuando ya aumenta el número de casos, ya prácticamente su labor ya terminó y lo que tiene que diseñar es básicamente el mejor diseño de estudio para generar el análisis estadístico y sacar, digamos, el estudio epidemiológico para la toma de decisiones en los siguientes días, semanas o para los siguientes brotes. El experto de laboratorio en este punto debe ser alguien que tenga conocimiento del manejo de muestras, ¿no? De cómo se debe transportar. Por ejemplo, si es una persona que tiene sarampión, ¿de qué lugares es que se toma la muestra? Se va a tomar de nariz, de garganta, de orina, de heces. Entonces, por ejemplo, ahí tiene que ser preciso y dar las indicaciones claras. Normalmente de sarampión pueden tomar, ¿no? De faringe, pueden tomar de orofaringe, pueden tomar muestras de sangre y también incluso muestras de orina, ¿no? Eso, cómo se debe manejar la temperatura, el transporte, todos los detalles y el procesamiento y los tiempos en los que va a salir el resultado, debe ser parte del experto de laboratorio, ¿no? Asimismo, tiene que marcar lo que está acá en negrita, que es la bioseguridad. Se debe proteger primero el personal de salud que tramita, procesa estas muestras antes que, digamos, los resultados, ¿no? De estos pacientes. Tiene que saber quiénes le van a tomar la muestra, ¿no? Por ejemplo, un error grave de alguna manera en COVID-19 fue generar que los médicos empezaran a tomar, ¿no? Los que atendíamos, entre comillas, triajes, consultorios de COVID, empezáramos a tomar las muestras porque no había, digamos, quien tome la muestra porque había escaso personal de laboratorio. Esto en general es malo, pues, porque uno, los médicos no estamos entrenados en tomar muestras, salvo que sea alguien que haya visto mucho de la parte de laboratorio. Dos, por el mismo temor que había, ¿no? De contagio, en general el hisopado era superficial, ¿no? No era un hisopado adecuado. Entonces, estos errores, por ejemplo, generan, como hemos visto en la parte de pruebas diagnósticas, disminución de la sensibilidad o de la especificidad, ¿no? De lo que nosotros estemos queriendo evaluar. Esto es importante porque justamente puede marcar el caso positivo o el caso negativo, ¿no? Acá también debe haber un experto en la parte clínica, ¿no? Es decir, alguien que vaya y atienda a estos pacientes. Si tienen sarampión, pues debe ver cuál es el tratamiento que se debe emplear. ¿Hay tratamiento? ¿No hay tratamiento? ¿No? ¿Cómo es que se debe manejar estos casos, ¿no? Los severos, dónde tienen que ir. Se debe ver si hay, por ejemplo, no sé, los ambientes adecuados, ¿no? Para aislar este tipo de pacientes, si tienen cuadros respiratorios, quién los va a manejar, los protocolos de bioseguridad y todo ello, ¿no? Luego tienen los entrevistadores, ¿no? Los entrevistadores, por lo general, son personas que deben ser personas que hablen varios idiomas, personas empáticas, ¿no? Puede ser un entrevistador, alguien que no quiera conversar con los pacientes, o alguien que, por ejemplo, no hable el idioma. Si ustedes van bajo Urbamba, ¿no? Tendrá alguien que saber tal vez el idioma de la zona, ¿no? Si es la Shaninga, tendrá que saber la Shaninga, ¿no? Si es idioma quechua, tiene que ser un entrevistador que hable quechua, porque si no, no va a poder recolectar la información de dónde ocurrió, qué personas se afectaron, de qué edades, ¿no? Qué molestias, síntomas que tienen estas personas. Entonces, tiene que ser alguien que esté familiarizado con la zona. Por lo general son del mismo lugar, las personas entrevistadoras. El gobierno local quiere decir acá que debe estar de todas maneras involucrado, ¿no? Si es un brote en una determinada localidad, las autoridades principales, ¿no? Por ejemplo, puede ser su alcalde, puede ser su teniente alcalde, puede ser policía, puede ser alguien del clero o tal vez otra autoridad que tenga injerencia por la parte religiosa, ¿no? Alguien que tenga injerencia dentro de la población, como quien dice alguien a quien le hagan caso, ¿no? Si ponen a una persona que en general no conoce a la población y le hacen caso, entonces no van a tener un aliado estratégico en este caso, valiendo la redundancia del término. Es así que, digamos, esto genera el acercamiento a la población y facilita la transmisión de los mensajes. También debe haber un vocero, ¿no? No necesariamente quiere decir que el líder tenga que ser el vocero. Muchas veces al líder se le pone como vocero, pero tal vez hay alguien que es mejor para llegar a la población, ¿no? Puede ser tal vez el gerente, puede ser tal vez otro médico, puede ser un comunicador, que es lo ideal, ¿no?
que genere la capacitación más adecuada para difundir las declaraciones en relación a lo que sucede con el brote. Porque si la declaración está dada por el laboratorista, está dada por el clínico, está dado por el epidemiólogo, está dado por todos, al final se genera una gran confusión, que es lo que pasaba también en la pandemia, ¿no? Todos tenían una versión diferente de cómo manejar, cómo tratar, cómo diagnosticar, y al final lo único que se generó fue una distorsión de todo, ¿no? La población en general entendió lo que pensó que era mejor y la diseminación de la enfermedad fue mayor. Entonces, el rol del comunicador siempre es un rol importante. Ahora, dependiendo del tipo de brote, pueden necesitar, digamos, entomólogos, ¿no? Tal vez si es un brote de dengue, van a necesitar conocer en este caso al vector, ¿no? Al Aedes aegypti, los ciclos que toma, ¿no? Cómo, digamos, hacer el control de las larvas, el control del parásito adulto y todo eso, ¿no? Entonces necesitan ver a un entomólogo. Pueden necesitar tal vez un consultor internacional, si tal vez tienen una enfermedad nueva, como, no sé, enfermedad de Lassa, que es una fiebre hemorrágica. Nadie ha visto Lassa, ¿no? Directamente, entonces tendrán que buscar un consultor internacional como parte de su equipo, ¿no? O veterinarios, si por ejemplo tienen un brote tal vez, no sé, de brucelosis, ¿no? Tendrán que buscar veterinarios para que les ayuden, digamos, en el control del ganado, ¿no? O de lo que esté involucrado en este caso, ¿no? Como parte de la zoonosis. Pues vean que, digamos, el equipo es amplio, ¿no? No es un equipo pequeño. Y tampoco no es tan fácil decir, no, está mal el control, ¿no? No depende de una sola persona, ¿no? Entonces depende de muchos factores. Lo segundo es que después de que, digamos, se notifique el brote en el sistema, ¿no? Llega la ficha epidemiológica, tal vez de sarampión, de una zona de Cusco, que puede ser tal vez Quillabamba, ¿no? No estaba involucrada antes dentro de los otros casos del brote que se estaba registrando. Entonces ustedes ya se han preparado, ¿no? Han leído sobre la enfermedad. Y lo segundo que han hecho es ver, ¿no? La existencia o verificar si realmente esto es un brote. En los casos tienen que verificar primero los errores de dedo, ¿no? Eso quiere decir que en general puede haber un problema en la calidad de la información. Tal vez reportaron sarampión en Quillabamba y no, no era sarampión, ¿no? Era un caso, no sé, de tosferina, ¿no? O era un caso de dengue, ¿no? Pero que por error colocaron el código de sarampión, ¿no? Un error de dedo, un tipeo. Entonces, eso se tiene que verificar. Lo siguiente que tienen que verificar ahí es que tal vez hay un diagnóstico nuevo mejorado, o es un médico nuevo, ¿no? Que tal vez como ustedes han salido recién, tienen diagnósticos nuevos porque cambia la literatura y empiezan a poner un diagnóstico nuevo que puede ser, no sé, un síndrome, no sé, demencial de algún tipo, ¿no? Tal vez un tipo de encefalitis, ¿no? Lo reporta. Entonces, quiere decir que simplemente es un diagnóstico que está siendo mejorado, ¿no? Por un médico nuevo. No necesariamente es un brote, porque es los casos que siempre han tenido en la localidad. Puede ser también que haya, digamos, algún error que también ha sucedido porque son humanos y laboratorio, ¿no? Si la prueba se marcó como positiva, tal vez para sarampión, y no era la prueba que debía marcarse, no se confundieron en el laboratorio, hubo un error de laboratorio, y eso también, antes de, digamos, llegar a la localidad con todo el equipo, hacer todo el trabajo, tienen que verificar. Como quien dice, sucede la alerta, ¿no? Sale la notificación de sarampión, entonces tienen que llamar, como es una red nacional, llaman si están en la Jereza, en la Direza, al establecimiento que lo ha reportado, ¿no? Hacen las preguntas convenientes, ¿no? El establecimiento tal vez dice, no, yo nunca he reportado ese caso. No, fue un error de dedo, se equivocaron al tipear. Se creó una alarma y fue, digamos, un error en el control de calidad de data. O ven, ¿no? Y luego el laboratorio dice, no, no, no fue, digamos, la prueba correcta, se equivocó, ¿no? O lo otro, van evaluando el caso y no corresponde. Los signos y síntomas fueron mal llenados, porque tal vez el personal era nuevo y no sabía cómo llenar la ficha. Pues todo eso tienen que ir viendo antes de que trasladen a todo este equipo multidisciplinario a la localidad, que es lo que van a tener que hacer como siguiente paso. Por eso es que ahí dice, ¿no? Tres, verificar el diagnóstico, ¿no? Y ahí es que descartan todas las cosas. Y cuando van a verificar el diagnóstico, tienen que trabajar con una definición de caso, ¿no? Si ya se fueron a la localidad de Quillabamba por este caso de sarampión, ¿no? Es un caso que está apareciendo en la zona. Entonces, para eso tienen que manejar definiciones. Nosotros tenemos ya a nivel nacional normas técnicas, ¿no? Para las enfermedades que son más frecuentes,
que generalmente generan brotes o afección a la población, ya hay normas técnicas, ¿no? Y ustedes van a ver que algunas de esas normas técnicas están dentro de las exposiciones que se les ha asignado a cada uno de sus grupos, ¿no? Por ejemplo, para el manejo de arbovirus, para el manejo de muerte materna, ¿no? Dentro de la, digamos, del comportamiento epidemiológico de la vigilancia, pues hay definiciones, ¿no? Entonces, una definición de caso puede ser una definición que normalmente ayude a decidir si va a necesitar clasificarse la persona como sana o como enferma. Siempre, como en todo lo que hemos visto en la parte epidemiológica del A, B y C, se define todo en función de tiempo, espacio y población. Siempre tiene que definirse así. Y adicionalmente no debe incluir ningún factor a estudiar, ¿no? Por ejemplo, tal vez la edad, ¿no? El sexo, ¿no? Ya no, eso no involucra porque no está dentro de la parte de la definición de caso. Entonces, los casos pueden ser definidos como casos sospechosos o posibles, casos probables y confirmados. Los sospechosos son los que tienen, digamos, ciertas manifestaciones clínicas que pueden ser típicas, ¿no? Por ejemplo, puede haber en caso de sarampión, digamos, fiebre y rash, ¿no? Eso es lo que le caracteriza. Va a ser probable si ya viene de una zona con, digamos, en un nexo epidemiológico que le ayude, digamos, esta definición, ¿no? Por ejemplo, tal vez estoy en Puno, ¿no? Y ya tengo, digamos, un caso con fiebre y rash. Si estoy en Puno y he visto que ha habido, digamos, en la provincia de San Román muchos casos de sarampión, y ya estoy definiendo como caso probable porque tiene nexo epidemiológico. Sin embargo, tal vez estoy en Ucayali y no ha habido acá ningún caso de sarampión, ¿no? Pero tengo un paciente con rash y fiebre, se convertiría solo en un caso sospechoso o posible, ¿no? Ahora, si el paciente, ya sea de Ucayali o el de Puno, salen positivos a la prueba, en este caso que puede ser un PCR viral, un caso confirmado, ¿no? Confirmado por el laboratorio. Pues así es como más o menos evolucionan los casos. El caso sospechoso pasa al caso probable y el caso confirmado. Ahí tienen otras definiciones del caso primario, ¿no? El caso primario normalmente es el primer caso que se identifica en el brote. Este caso primario difiere del caso índice porque el caso índice es el primero que genera la alarma, ¿no? Por ejemplo, hoy día notifican, es 1 de julio, notifican un brote de sarampión por la presencia de un caso que aparece por primera vez, digamos, a nivel de la convención, ¿no? Como les decía. Es un caso índice este. Sin embargo, cuando ustedes van a la zona, ¿no? Hacen todo el estudio epidemiológico, ven que en la convención ya había, digamos, otros casos previos al que se había reportado, ¿no? Haciendo el estudio. Entonces, es el caso que al inicio apareció, aunque no tuvo, digamos, la llamada de atención por la prensa, no sé, por, digamos, todo el equipo. Ese caso se llama caso primario, porque es el primero que se identifica en el brote. Así no haya generado las alarmas y no haya generado, digamos, mayor noticia, ¿no? Pero ese es el caso primario. Ya. Y bueno, la población expuesta va a ser la población que está sometida, digamos, a la exposición de un determinado factor, ¿no? Que puede estar generando la presentación del brote, ¿no? En este caso. Acá tienen un ejemplo de una definición de caso, ¿no? Cómo es que lo han hecho, por ejemplo, con datos del CDC para el año 91, ¿no? El caso posible era la presentación de cólicos y diarrea, al menos 3 deposiciones en un periodo de 24 horas, en un niño en edad escolar residente en el distrito con inicio durante el mismo periodo, ¿no? El probable es diarrea con sangre, ya un poco más específico, pero sin cultivo, con las mismas restricciones de persona, lugar y tiempo. Y el confirmado es cuando ya aíslan al E. coli 257H7, ¿no? Que es la que ocasionaba, ¿no? El llamado síndrome urémico hemolítico, desarrollado en niños en edad escolar, ¿no? Entre el 3 al 8 de noviembre del año 90. Entonces verán, ¿no? Que acá, digamos, la definición es mucho más sensible, acá se vuelve un poco más específica y acá, digamos, ya se genera la confirmación con el aislamiento de la bacteria. Igual, ¿no? Ustedes deben haber visto en COVID-19 que estas definiciones pueden variar, ¿no? Dependiendo del tiempo, ¿no? Al inicio había una definición de casos sospechosos, después en el tiempo varió hasta que finalmente ya la hoja se modificó como 5 veces, ¿no? Ahora, el siguiente paso es si ya sabemos la notificación.
sabemos que, digamos, efectivamente ese brote se ha verificado y se ha comprobado, ¿no? Hemos viajado a la zona, ya tenemos una definición de caso construida, ya sea en base a una norma técnica, o si es una enfermedad nueva, nosotros la hemos fabricado, ¿no? Básicamente porque no había otra. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer ya es recoger la información en el lugar. Y esto en base a las definiciones que ya hemos colocado. ¿Por qué? Porque esta cantidad de, digamos, de ver dónde están los casos, ¿no? Colocarlos en un mapa, que es lo que sigue, va a ser, digamos, la determinación de la magnitud y la extensión del brote, ¿no? Si tenemos solo todos los casos de sarampión ligados, o sea, Santana, que puede ser la zona principal de la convención, pues diremos que solo está en la parte urbana de la ciudad, ¿no? Que es la parte principal de comercio. Pero si ya los vemos que están, digamos, distribuidos en otras zonas adicionales, como Charate, no sé, Teni, ¿no? Pichari y otros lugares, diremos que la extensión es mayor y tal vez estemos hablando ya de una epidemia. Pues acá la idea es, al recolectar la información, que nosotros tengamos buenos entrevistadores, ¿no? Justamente lo que les mencionaba, muchas veces los entrevistadores pueden ser del lugar para tener, digamos, mayor empatía con la población. Pero también pueden ser entrevistadores que viajen nuevos, ¿no? Para generar la toma de datos. Pues ahí, por lo general, sí es necesario tomar, digamos, identificadores como nombre, direcciones, teléfonos, incluso hasta coordenadas, ¿no? Se registra como un tipo de mapeo, ¿no? Dónde está cada uno de ellos, para que, con el GPS, ¿no? Para que nosotros veamos finalmente dónde están esos campos localizados. La información que pueda ser bien detallada, ¿no? De algunas cosas como edad, sexo, ocupación, para que generemos la data descriptiva que ustedes han visto. Es importante justo cuando uno hace estudios epidemiológicos o diseños epidemiológicos, ¿no? Que hemos visto en la segunda unidad. La información de signos y síntomas, que eso también va a permitir clasificar, ¿no? Por ejemplo, fecha de inicio de síntomas, que es el llamado FIS, y es importante, digamos, para la construcción de una ruta donde nosotros vamos a ver quiénes han sido los contactos, ¿no? La duración de los síntomas, implicaciones de la enfermedad, ¿no? Para ver que luego estos sean manejados, ¿no? En un tiempo rápido y preciso. Identificar tal vez factores, ¿no? De riesgo, como por ejemplo edad, enfermedades o cualquier otro que nosotros estemos viendo que generen gravedad en las personas, ¿no? Porque esto rápidamente va a permitir abordar al primero justamente a esas personas de, entre comillas, mayor gravedad. Toda esta información tiene que ser luego talizada, ¿no? En tablas, tiene que ser hecha rápidamente, ¿no? En la misma zona y debe ser procesada, ¿no? Como ustedes están viendo acá, por ejemplo, ese es un brote de ETA, ¿no? De enfermedad tóxico-alimentaria, donde se le asigna un código a cada uno de los pacientes, ¿no? Tienen la edad, el sexo, los síntomas principales, la fecha de inicio de síntomas, la hora de inicio y tal vez alimentos ingeridos, son donde van marcando y ustedes van después tamizando para sacar data descriptiva, ¿no? Como ustedes ya han hecho estadística, saben que la data descriptiva, digamos, es una data fácil, sencilla de sacar, ¿no? Basada nomás en porcentajes, número de afectados, ¿no? Que en general, como dice acá, ¿no? La parte descriptiva me va a ayudar mucho a ver dónde está, digamos, la información que yo requiero, ¿no? Es un paso bien importante, es un paso clave, porque ahí voy a saber, ¿no? Cuáles son los grupos de edad más afectados, quiénes son las personas que tal vez fallecieron, y quiénes tenían más riesgo de enfermar, ¿no? En qué momento se dio, y ahí empiezo a captar todos los casos, ¿no? Así como incluso Snow hizo, se empieza a mapear, ¿no? Van a ver el siguiente paso que está dado justo en la descripción, donde nosotros tenemos acá lo que se llama tasa de ataque, ¿no? La tasa de ataque no es más que una incidencia acumulada. Si ustedes recuerdan cómo sacar la incidencia acumulada, van a saber que es lo mismo en el brote que equivale a la llamada tasa de ataque, porque se saca en base al número de casos nuevos sobre el total de las personas expuestas o en riesgo de enfermar por 100, ¿no? Y esto equivalía a la llamada incidencia acumulada. Entonces, cuanto más alta sea la tasa de ataque, va a haber mayor riesgo de mayor compromiso de la población, ¿no? Y luego acá hay que mapear, que les decía, ¿no? Si van con el GPS, más fácil y empiezan a mapear todas las zonas, ¿no? Donde están, digamos, los casos más graves, que pueden ser los que están en azul, ¿no? Y los casos que estén, digamos, fallecidos, que estén tal vez en un color negro, y todo el resto de casos que estén en un color rojo. Entonces, eso ustedes empiezan a hacer, ven qué localidades están afectadas y les puede ayudar como es Snow, incluso a buscar una determinada fuente, ¿no? En el caso de él fue, digamos, relacionado a una bomba de agua, ¿no? Ya pueden ver, tal vez hay un río, ¿no? Del que todos toman, no sé, agua y se contagiaron, ¿no? Tal vez una enfermedad tóxico-alimentaria.
O tal vez todos están concentrados en un determinado lugar que es una fiesta, ¿no? Del pueblo, y ahí se contaminaron por esta enfermedad alimentaria, ¿no? Y lo que se describe en el tiempo necesita, sí, una llamada evaluación de la llamada curva epidémica, ¿no? Y esto se hace a través del canal endémico. Y el canal endémico es algo que nosotros también debemos calcular, ¿no? Cuando tenemos data previa, es decir, ya hemos tenido brotes previos, ¿no? De la enfermedad, que puede ser en este caso tal vez neumonías, ¿no? O puede ser por influenza, digamos, ¿no? Estamos investigando un brote de influenza. Entonces, el canal endémico se va a construir en base al reporte previo de casos. El reporte normalmente se tiene que dar en unos 5 o 7 años previos. Entonces, sacamos toda esa data en un Excel, ¿no? Y se especifica por mes, así como está, ¿no? Por ejemplo, en este caso, desde el año 95 hasta el año 2001, desde enero a diciembre. Entonces, acá sacan el total de casos, ¿no? Acá, por ejemplo, no sé, hubo en diciembre, em, sacan el total, ¿no? De uno más 2 más 4 y todos los, ¿no? Igual en enero, en febrero, por cada uno de los meses, el total. Y después nosotros lo que tenemos que sacar acá también es ya en el transcurso, digamos, del orden, ¿no? Empezar a ordenar en forma horizontal en base a los años, también acá que teníamos antes. ¿Qué se fue? Aquí está. En base a los años, ¿no? Empezamos también a sacar en horizontal el total de casos, ¿no? Por años 95, 96. De acuerdo a lo que saquemos los últimos 5 o 7 años, acá vamos a sacar los cuartiles, ¿no? El Q1, el Q2 y el Q3. La mediana va a ser igual que el Q2, ¿no? Entonces esos tres se van a quedar marcados ahí. Los que se marquen van a ser los que van a quedar. Es decir, el Q1, el Q2 y el Q3. Si no recuerdan cómo calcular, también acá abajo tienen, ¿no? La fórmula, cómo sacar para cada uno de los cuartiles, igual en el mismo Excel. Y se quedan con con esas tres filas, ¿no? Que corresponderían al año 2, 3 y al año 6. Después de eso, lo que les toca es fabricar esta curva, ¿no? Que es una curva de áreas que se genera en el Excel y van a salir, digamos, demarcadas estas zonas, ¿no? Una zona de éxito que es la verde, que es donde idealmente, digamos, los casos que se reporten en enero de esta enfermedad, que puede ser influenza, no sobrepasen, digamos, el área verde. La zona de seguridad, si llegan hasta esta zona los casos reportados, si están pasando a la zona de alarma, ya es una zona de mayor riesgo y la siguiente zona que viene es epidemia, ¿no? Entonces pueden haber ya epidemias que nos estén avisando, digamos, de alguna manera más temprana esta forma de canales endémicos para el monitoreo de las mismas. Pues acá ustedes tienen el ejemplo de la fiebre porcina clásica, donde, por ejemplo, reportaron en enero 6 casos, febrero 8 y así sucesivamente, ¿no? El número de casos para el año 2002. Entonces ahí van a ver que si graficamos en esta, digamos, gráfica de áreas, van a tener, ¿no? Cómo es que, digamos, empezaron a crecer los casos, ¿no? Y estaban siempre en la zona de alarma, pero en algún momento se empezaron a desbordar para que llegaran a la zona de epidemia, que sobrepasan al Q3. Entonces, la idea es que ustedes utilicen este canal, pues, cuando tienen enfermedades que ya tienen, digamos, presentación habitual o endemias habituales, ¿no? En determinadas zonas. Este canal, pues, no lo van a poder hacer si es una enfermedad nueva, ¿no? Porque una enfermedad nueva no tiene datos históricos. Pero en una enfermedad que sí ya tiene datos históricos, ustedes pueden trabajar para darse cuenta si están en una zona de epidemia, alarma o de seguridad. Igual acá, ¿no? Tienen, digamos, la presentación de influenza en un país para el año 2003, ¿no? Entonces acá, digamos, en la semana más o menos 19 se desborda la situación que ya venía, ¿no? Como les decía, digamos, escalando progresivamente y dentro de lo que es la curva habitual de brote, ¿no? Entonces, para que luego también descienda, que es la parte habitual, ¿no? Entonces ahí también hay una forma de caracterizar, ¿no? El brote en base al momento de la exposición. Ustedes quieren saber en qué momento esta persona tal vez se pudo exponer, ¿no? Al virus, no sé, de la influenza o al sarampión. Entonces lo que tienen que hacer es para eso saber el tiempo de incubación del sarampión, o tienen que saber el tiempo de incubación, no sé, del dengue, o el tiempo de incubación de la influenza, ¿no? Entonces si dicen, por ejemplo, influenza 4 o 7 días, tendrán que poner acá el periodo máximo, ¿no? Abarque, ¿no? Desde el brote. Ese es todos los casos que están siendo contados durante el brote, el periodo máximo, y el mínimo a partir, digamos, del primer caso, ¿no? Entonces, cuando estos dos se entrecrucen, va a haber un pequeño espacio. Ese pequeño espacio que está marcado acá
significa que es el probable momento de la exposición, donde se expuso el primer caso para que luego genere la infección. Entonces, eso es lo que se marca, ¿no? Dentro de esta curva. Ahora, ahí importante es recordar los modos de transmisión, ¿no? Ustedes se acordarán que eso también lo hemos hecho en la parte uno, me parece, en la parte de la unidad uno, donde nosotros vimos lo que son modos de transmisión o contagio, ¿no? Hay fuentes de transmisión que puede ser como un puntual, como un continua, ¿no? Transmisión de persona a persona. Acá lo que esto nos hace alusión un poco es a recordar, ¿no? Cómo es que se transmiten las enfermedades, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay algunas enfermedades respiratorias, como por ejemplo el COVID, que son transmisión por vía aérea. Pero vía aérea quiere decir que también puede transmitirse por aerosoles o por gotitas de Fluger, que son más grandes de 5 micras. Por lo mismo que en el caso del sarampión, ¿no? Es una enfermedad que tiene un contagio que se da por aerosoles principalmente, no tanto por gotas. Entonces, en este caso, no sirven las mascarillas simples, ¿no? Sino que lo que se debe usar son mascarillas N95. Pero si ya tienen una enfermedad que se protege por vacuna, ya pues es increíble que uno siga hablando de mascarillas, ¿no? Ya, eso sería para alguien que tal vez no puede hacer uso de la vacuna, ¿no? Por algunas contraindicaciones. Pero todo el resto ya debería tener vacuna. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a hacer el abordaje de la transmisión. La fuente común puntual quiere decir que empieza en un punto, ¿no? Como dice el nombre, y ese punto puede ser, digamos, el agua, como que sirve de contagio, puede ser una comida, por ejemplo, no sé, una torta, ¿no? Porque van a una fiesta, una boda, las personas, y todos se intoxican o genera, digamos, un rápido ascenso de casos, también descenso de los mismos, porque justamente es una fuente común puntual. El agua, el alimento. Entonces, rápido crece la curva, y así como crece, también rápidamente baja. Es una fuente común puntual. Luego tienen también esta otra curva, ¿no? Donde ustedes están viendo que de alguna manera está creciendo de forma más o menos rápida. Y ese es el caso de leptospirosis, ¿no? Que es una enfermedad transmitida por orina de algunos animales, principalmente chanchos, perros, gatos, y la forma más severa por la orina de ratas, ¿no? Entonces, que luego tiene también un descenso rápido. Luego tienen la fuente de transmisión persona a persona o fuente propagada. En este caso, es una curva que más bien es una fuente más lenta, ¿no? Por así decirlo, va de periodo en periodo. Por eso se llama también fuente propagada o de persona a persona. La transmisión de persona a persona no es tan rápida, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones de transmisión nosocomial, o las llamadas antes intrahospitalarias y las actualmente llamadas infecciones de atención en salud, son infecciones que se transmiten porque nosotros en el hospital no nos lavamos las manos adecuadamente. Entonces, la transmisión sucede como, quien diría, no de bloque en bloque. Acá hay un bloque, acá hay otro bloque y otro bloque. Entonces, acá, si ustedes quieren saber, por ejemplo, el agente, el tiempo de incubación, podrían marcarnos desde el acné de esta curva, que podría ser esta, hasta la otra, hasta el otro acné y acá, ¿no? Sucesivamente, cuánto es el espacio que más o menos va. En teoría, acá serían más o menos como 6 cuadraditos, que es casi el promedio que hay, ¿no? Acá 5, y acá 6 a 7, ¿no? Le sacarían, digamos, un promedio de 5 más 6 más 7, tal vez entre 3 y tal vez le sale un 6, ¿no? Entonces es el tiempo de incubación de la gente que si no lo conocían, tenían que buscar, ¿no? Que agente en el hospital puede tener más o menos tiempo de incubación promedio de 6 días, ¿no? O si es una enfermedad, no sé, hemorrágica o lo que ustedes estén estudiando, ¿no? Entonces acá hay la evaluación. Acá tienen el ejemplo de influenza, ¿no? En la influenza tienen así periodos por bloques, ¿no? Como de bloques, bloques. Entonces, si sacan el tiempo entre lo que va entre cada uno, más o menos son 5 a 6 días, ¿no? Es el promedio de incubación de influenza. Luego tienen la fuente común continua, donde a diferencia de las otras, ¿no? No existe ya, digamos, picos claramente definidos. En general ya se ve mucho más desordenada la curva. La transmisión es mucho más variable, como ven acá, ¿no? Ya no hay, digamos, ese acné rápido y la bajada rápida, ¿no? Tampoco hay, digamos, los bloques tan marcados, porque acá puede haber un bloque, acá uno más mediano y otros muy pequeñitos, ¿no? En cambio, los otros son bloques que duran casi un tiempo semejante, ¿no? Por eso es que podíamos sacar entre los acnés un promedio del tiempo de incubación. En cambio, en la fuente común continua ya no sucede esto. Por ejemplo, este es un brote de histoplasmosis en viajeros, ¿no? La histoplasmosis, que es una enfermedad transmitida
por hongos como el histoplasma maxilatum. Igual en el dengue, ¿no? Tampoco no hay ese patrón, es mucho más desordenado, es una fuente común continua. Tienen, después de todo esto, ¿no? De haber hecho primero la preparación, de haber ido a verificar si realmente ocurrió el brote, de haber constituido el equipo, ¿no? Haber tenido la definición de caso, haber hecho las entrevistas, haber hecho la descripción y el mapeo epidemiológico, ¿no? Basal, tienen que empezar ya también a ver la hipótesis, ¿no? O sea, ¿cuál puede haber sido, digamos, la pieza fundamental en este caso que haya generado el reporte de este brote, ¿no? Entonces, con todas las herramientas que ustedes ya han visto en la parte descriptiva, podrían elucubrar, ¿no? Que la fuente tal vez fue el agua, la fuente fue un alimento, ¿no? Fue tal vez, no sé, un vector, ¿no? Entonces, eso de acá genera la presentación de las hipótesis. Y con esto, en la parte epidemiológica, la idea es pues generar la descripción, ¿no? A quienes afectó más a varones, afectó tal vez más, digamos, en mortalidad a los adultos mayores, ¿no? O a los niños. Todos estos datos se tienen que empezar a estudiar y resumir, ¿no? Para que luego, no, después de dar las medidas descriptivas que ya habíamos visto en la parte inicial, empecemos a hacer lo que se llama la parte analítica, en la parte epidemiológica, que está dada por lo que hemos visto en la unidad anterior, que son los diferentes estudios o diseños epidemiológicos, estudios de corte, caso control, lo que ustedes vean que es mejor que se adapte. Casi siempre, pero no siempre, casi siempre, se hacen estudios de tipo caso control. ¿Por qué? Porque son los más sencillos en el sentido de que son casi siempre enfermedades raras, ¿no? Las que se presentan y donde ustedes pueden, digamos, tener un comparador que puede ser un control, que sea casi siempre un sano, solo que con las contingencias que ustedes ya saben, para evitar los sesgos y generar, digamos, la rapidez de los resultados, ¿no? Porque un estudio de corte me va a demorar más tiempo. Entonces, un caso control es mucho más abreviado y es el estudio que más, digamos, se adapta por el tipo también de evaluación que se da. Entonces, ahí ya ustedes sabrán que hacen cálculos de ORs y verán en base, digamos, al OR más alto si confirma, ¿no? Lo que la parte descriptiva les decía, ¿no? Que tal vez el alimento involucrado en el brote, no sé, era una torta, en el OR deberá tener este alimento, ¿no? El OR más elevado, o si es que no lo confirma, entonces el estudio analítico también les mostrará cuál definitivamente era la fuente y si la hipótesis era correcta. Los siguientes pasos ya en general, pues son pasos ya más que todo de básicamente generar lo que son los análisis de laboratorio, ¿no? Generar en este caso las medidas de control, que no es parte de este curso, ¿no? En general, las medidas de control ya es parte de la parte de epidemiología intermedia y en lo que es, digamos, la comunicación de los hallazgos, ¿no? Que puede ser inicialmente algo bastante breve o puede ser un escrito publicable. Pues acá tienen algunos ejemplos de brotes como los han descrito, digamos, en el CDC Perú, ¿no? Este, por ejemplo, es un brote que está descrito para el distrito de Yurimaguas, en Loreto, en el año 2018 para la semana 52, que es la última semana del año. Y es un brote de dengue, ¿no? Entonces ellos dicen que se acumularon más o menos 502 casos en todo ese año, va de la semana 1 a la 52 en Loreto en el año 2018, confirmando ahí 149 casos y 353 probables, de los cuales van marcando, ¿no? Más o menos en las últimas semanas del año, que ocurrían entre la semana 41 a 52, 116 se confirmaban y 299 eran probables. Y de ahí marcan, ¿no? Que el 80% eran dengue sin signos de alarma, el 18% eran dengue con signos de alarma y solo el 1,45% era dengue grave, ¿no? Ahí le están sacando las proporciones de los casos que encontraron en relación al total, ¿no? Murieron 2 personas, ¿no? En la investigación y la tendencia es al incremento, ¿sí? Es a seguir este brote creciendo. Porque probablemente el dengue es una enfermedad estacional, ¿no? Estamos a finales de año, empieza la temporada de enero, febrero, que sigue lloviendo, entonces va a ir al incremento. Entonces, esto de acá, principalmente esto es lo que ustedes deben saber para epidemiología básica, ¿no? La descripción. Lo ideal es que incluso acá ustedes podrían hacer, si es que están en sus postes en algún momento, ¿no? Una evaluación de estudio analítico. Puede ser un caso control. Pero si no, como mínimo deben llegar a esto, ¿no? Que es la parte descriptiva básica y saber, digamos, lo necesario.
Ya las acciones, esto ya es parte de epidemiología intermedia y si a alguien le interesa, pues bueno, puede seguir leyendo un poco más sobre lo que es dengue, ¿no? Y qué acciones se plantean por lo general, ¿no? En el dengue, la idea, pues, si ustedes se acuerdan, la cadena epidemiológica, la idea es justamente ver, ¿no? O el vector, que es el que transmite la enfermedad, o las vacunas, si es que existen vacunas eficaces, ¿no? O la parte protectora, que es para el hospedero susceptible, ¿no? Acá casi siempre nos vamos al control del vector. Pues acá hay un tratamiento que se llama espacial, que es esa fumigación que ustedes ven, ¿no? Que es lo que más llama la atención, que por lo general es ya muy tardío, ¿no? Esto ya se hace como una medida desesperada, ¿no? Porque no se logró contener el brote, sobre todo en las partes iniciales, ¿no? Que por ejemplo tal vez era recojo de criaderos, recojo de inservibles, ¿no? Trabajar con la comunidad. Eso de acá si no se logró, entonces ya lo que queda es la parte del tratamiento espacial, ¿no? Y tienen después ya la otra parte que manejar acá, que son los casos hospitalizados, ¿no? El reporte diario de los hospitalizados, los graves, cuántos hay, digamos, en salas UCI, ¿no? En salas normales, ¿no? ¿Qué es lo que se espera, ¿no? De estos, es un monitoreo que se empieza a dar. Pues acá, ¿cómo es que han enfocado ellos? Están justo en Yurimaguas, ¿no? Y lo han puesto en este cuadrante rojo, ¿no? Y han visto, ¿no? Cuántos casos han empezado a tener por año. Acá también podrían construir ustedes este canal endémico, ¿no? Si ya saben los datos de los últimos 5 años, calculando, digamos, ahí el Q1, el Q2 y Q3, ¿no? Pueden hacer el diagrama de áreas y colocar, ¿no? Cuántos casos tuvieron a la semana 41, ¿no? Y se van a ir dando cuenta que, digamos, ya tal vez están en una zona de alarma o una zona de epidemia. Entonces, ¿eso para qué? Para que tomen las medidas correspondientes. Pero también tienen acá otro caso, ¿no? Que en general es solo uno, que es una descripción de un caso de encefalitis por ameba de vida libre en Chorrillos en la semana 1, o sea, la primera semana del año de 2019. Y este solo caso, aunque sea uno solo, genera la presentación de un brote, ¿no? Como les decía, no hay números acá para decir cuánto es lo mínimo. En general, uno solo puede ser también un brote, ¿no? En el caso de amebas de vida libre. Y acá se describe a un niño de 10 años de sexo femenino, una niña, mejor dicho, con aparentemente ninguna historia anterior, ¿no? De enfermedad, ni de alergias, ni de viajes. Y el 16 de diciembre, solo lo único que menciona es que se fue a una piscina del Club Cultural de Chorrillos, más o menos desde las 11 horas hasta las 16 horas, ¿no? El 17 de diciembre, un día después, inició con cefalea leve, malestar general, y debido a que incrementa la cefalea y se asocian vómitos, le llevan a esta niña a un policlínico que es Juan José Rodríguez, ¿no? Lazo, donde le diagnostican un cuadro gastrointestinal. Ya pasan unos 3 días más, el 21 de diciembre, y la llevan al hospital Casimiro Ulloa porque se desmaya, ¿no? Tiene un desvanecimiento y trastorno de sensorio. Que luego, de ser evaluada, le dan de alta, pero regresa nuevamente porque tiene mayor cefalea y vómitos. 2 días después, los padres se van de alta voluntad y la llevan a otro nosocomio, como es el Hospital Rebagliati, donde también le dan de alta y retorna nuevamente por emergencia, por desviación de la mirada, hipertonía en miembros superiores e inferiores, y le diagnostican de una meningitis viral. Ese mismo día, no, mejor dicho, el día siguiente, el 24 de diciembre, es hospitalizado. El 28, que son 4 días después, ¿no? Pasa a la UCI, o sea, al área crítica, y le realizan una punción lumbar con este encuentro de trofosoditos de amebas, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, con una tomografía normal. Entonces empiezan a darle un tratamiento protocolizado para estas amebas y después de ello, pues en general, para el 2 de enero ya esta niña tiene una evolución favorable y es trasladada, digamos, al área de hospitalización. Esto de acá es como nuevamente les digo, ¿no? La parte descriptiva que corresponde a esta parte de acá, que es trabajo con más casos. Y esa parte es la que ustedes deberían saber, como, por ejemplo, para este curso, ¿no? Que es la parte de epidemiología básica. Las actividades, si van más allá, ¿no? Y ya ustedes ven un poco más de la vigilancia, tal vez en alguna de las normativas que van a exponer, pueden decir, ¿no? Tal vez en este caso que, no sé, las piscinas sean tal vez floradas, que se limpien, ¿no? Que estén a cargo de la Dirección General de Salud, ¿no? Que se controle, digamos, tal vez un plan para piscinas saludables. ¿Por qué?
Las amebas de vida libre aparecen por lo general en agua dulce, ¿no? Y el agua de piscinas podría estar también involucrado en ello, no aparece en el mar. Y se realiza es seguimientos, el control, ¿no? Y la verificación de otros casos, ¿no? Pues hasta ahí tienes, tienen la definición de lo que es, en este caso, brotes. Como han visto, ¿no? Primero se preparan, después de prepararse, hacen el control de calidad de los datos, verifican que todo sea lo correcto. Después de ello, lo que hacen es generar definiciones de caso y la parte descriptiva, ¿no? Los entrevistadores para llenar las fichas. Si ya tienen definiciones de caso marcadas por norma técnica, se aplican esas y si no, aplican una nueva definición de caso, mapean sus casos y si tienen la posibilidad anterior de registros previos, hacen también un canal endémico para poder registrar todos los datos y de acuerdo a las enfermedades, generar la parte descriptiva de cada una de ellas, ¿no? Y finalmente, si, digamos, corresponde, que sería lo ideal, evalúan, ¿no? El tipo de diseño epidemiológico y la hipótesis correcta para saber, ¿no? Dónde es el eslabón que se tiene que cortar, ¿no? Tal vez la fuente es el agua, como les decía, ¿no? En el caso de Snow, para el cólera, pues ahí tienen que abordar, ¿no? Tal vez la fuente principal es el vector, no sé, ¿no? En el caso del dengue, ahí. Pero ya esto, por ejemplo, el tratamiento especial es tardío, ¿no? Que les mencionaba. Pues todo eso tienen que empezar a ver, hacer un estudio de mayor nivel comparativo, puede ser un caso control, una corte, y luego finalmente exponer, ¿no? Todo lo que han hecho, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Que es la parte, digamos, de publicación de resultados. Si quieren, se publica, si no, muchas veces no alcanza el tiempo, son tan pequeños que cierran, entonces ahí queda. Todo eso es que se genera dentro de este trabajo. Listo, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, doctora, una pregunta. Con respecto a los brotes, digamos, ocurre un brote de una enfermedad, ¿cuánto sería el tiempo máximo o el tiempo mínimo para, digamos, controlar este brote? ¿Hay un tiempo así mínimo o es solamente hasta que ocurra hasta los 13 pasos? No, en general no hay un tiempo mínimo ni un tiempo máximo. Lo que se trata de hacer es que se controle lo más pronto posible, ¿no? Si empiezas a ver que siguen aumentando los casos, ¿no? Probablemente tu curva epidémica, si sigues dibujando, ¿no? Día por día, porque la curva epidémica se va dibujando también día por día, ¿no? El día uno hay uno, después de 2 días tres, después cuatro, cinco. Si va aumentando, aumentando y ven creciendo, quiere decir que probablemente no, todo lo que has hecho, ¿no? A pesar de que pueda haber sido muy importante de tus acciones, no han sido suficientes, ¿no? Y no se ha controlado y por eso es que, digamos, llega la fe de la curva, que va a ser la historia natural de la enfermedad y luego igual va abajo. Entonces, no hay un tiempo, digamos, que yo te diga, no, en 5 días tienes que controlar. No hay eso. Lo que tienes que hacer es todo muy, muy rápido, ¿no? Y en general, no es solo una persona, pues, sino depende, como ustedes han visto, de todo el equipo, ¿no? Todo el equipo tiene que trabajar rápido. Ahora, por ejemplo, si ustedes ven, ¿no? Un brote de sarampión, es un brote por el que debes apostar solo por vacunas, ¿no? Tienes vacunas y debes vacunar prácticamente todo, ¿no? Para evitar que eso se conviertan en casos, con los tiempos adecuados, claro está. Si es una enfermedad que se transmite, por ejemplo, tal vez por vector, ¿no? Tienes que, como en el caso del dengue, tienes que abordar rápidamente al vector y verlo desde las formas iniciales, desde los criaderos, antes de estar haciendo la nebulización, cuando ya el brote está prácticamente difícil de cortar. Entonces, dependiendo de la forma de transmisión que tenga cada uno de ellos, por lo general va el abordaje subsiguiente. Para eso hay que ver bien, ¿no? Eso. Pero no hay tiempos, ¿no? Sí, ¿tienen otra pregunta, Diana? Sí, doctora, buenas noches. Doctora, nos dijo que, bueno, acerca de los brotes podemos hacer con ellos lo que es estudios de cohorte y caso control, pero en el caso del último ejemplo que nos presentó, que solamente era de un caso, en esta situación, ¿qué estudio podemos hacer? Mm, No, pues es que eso es, a ver, eso es parte de la lógica, ¿no? Si tienes solo un caso,
Un caso no puedes hacer ningún tipo de estudio, ¿no? Solo es algo descriptivo. Lo que pasa es que en los brotes no hay un número, digamos, pues vuelvo a repetir, para decir tienes que tener 2 o 3 casos mínimos para que sea un brote, no. Hay enfermedades, por ejemplo, en este caso sarampión, no sé, rabia, incluso amebas de vida libre que les he presentado ahí, que solo un caso marca ya el brote. No necesitas que aparezcan más. Ya con un solo caso ya es brote eso. Tienes que intervenir como tal. Pero hay enfermedades que, por ejemplo, mantienen endemias, ¿no? Como por ejemplo, tal vez puede ser en este caso lo que les decía dengue, ¿no? La convención. O influenza. Ya habitualmente tienen ustedes influenza todos los días, cada semana que se va reportando, ¿no? O cada mes. Entonces, ahí sí, ¿no? Puedes juntar tus casos y empezar a decir, no, si está saliendo del patrón habitual, ese sí es un brote. Para los estudios epidemiológicos, pues obviamente, como ustedes ya han llevado la unidad 2, necesitas pues de una población, ¿no? Mínima, que en general con uno no vas a poder hacer nada, que necesitas un comparador. Y con eso no vas a poder hacer un estudio, ¿no? Epidemiológico, por lo menos que marque un estudio comparativo analítico, ¿no? Ella, gracias, doctora. Sí. ¿Alguna pregunta más tiene, no? Creo que no, Listo. doctora. Ah, ya, listo. Quiero. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Tengan buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctora. Cuídese.